¿Cuántos psiquiatras hay registrados en el Colegio Médico del Perú con la especialidad de psiquiatría? Actualmente tenemos porque cada vez se inscriben más según cómo van saliendo, pero 400. estamos en 1.300 más o menos. 1.300. Sí. Ya. ¿Y hay algunas subespecialidades dentro de la psiquiatría? Sí, tenemos la subespecialidad de niñas, niños y adolescentes, nuestros psiquiatras infantiles y adolescentes. Tenemos la subespecialidad, la que hace una maestría en adicciones. Esas dos subespecialidades están siendo trabajadas en el país. Y tenemos participación también en la formación psicoterapeuta de nuestros profesionales de la salud. Entonces, y de estos 1.200, dijo, ¿no? 1.300. 1.300 psiquiatras en el Perú. ¿Cuántos de ellos están afiliados o trabajan en el Ministerio de Salud, en el sistema del CIS? ¿Será 40%? ¿500? Velázquez. Sí. Buenos días con todos. Buenos días. Bueno, también parte del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental. Actualmente en el Ministerio de Salud tenemos alrededor del 60% de los médicos psiquiatras que están trabajando en todas las instituciones del Ministerio, tanto como centros de salud mental comunitario. En ellos tenemos el dato más preciso, tenemos alrededor de 300 médicos psiquiatras dentro de centros de salud mental comunitario, ¿no? O sea, si le entendí correctamente, hay 300 médicos psiquiatras en los centros de salud comunitarios. Sí. ¿Y en el resto de hospitales del Ministerio de Salud? De los 1.300 que mencionaba el doctor Bromley, alrededor del 60%, o sea, más o menos 700, entre 600 y 700, están dentro de los establecimientos del Ministerio de Salud, que implica también los hospitales especializados como Noguchi, Larco Herrera, Valdizán, centros comunitarios, todos los establecimientos del Ministerio. 60%. ¿Y sabrían ustedes cuántos están en el sistema de e-salud, por ejemplo? ¿Tienen esa información? No, no la tenemos. Ya. Entonces, 60% de 1.300, estamos hablando de 800, vamos a decir 900 psiquiatras aproximadamente, lo que habría afiliados al sistema del MINSA, que cubre a 50% de la población peruana, más o menos. Ahora, usted menciona que ha habido 11 millones de atenciones de salud mental. ¿Estas 11 millones de atenciones han sido hechas por estos casi 1.000 psiquiatras? Sí, en el año es un éxito el estar logrando lo que llamamos la adherencia terapéutica, porque es poco útil que una persona vaya una vez y de ahí deje de ir. Entonces ya no estamos contabilizando esa única atención. Estamos ahora contabilizando cuántas veces en el año las personas se atienden para garantizar pues su tratamiento y su recuperación. Ya tenemos 11 millones a nivel nacional. Perfecto. Entonces no son 11 millones de pacientes, sino 11 millones de visitas de atenciones que se han realizado. De pacientes son aproximadamente 1.400.000. 1.400.000. De los aproximadamente 5 millones de personas con problemas de salud mental en el país. En el país, sin embargo, no todos ellos están en el MINSA, ¿no? No. Están en el Seguro Social, en las Fuerzas Armadas y en la actividad privada. Por eso preguntaba la estadística de salud, por lo menos no la tienen ustedes a la mano. Ya. Ahora, los centros de salud comunitaria, ¿en todos ellos hay un psiquiatra? En todos ellos hay un psiquiatra. Son 305. Sí, hay una norma que lo obliga, que lo mandata, sí. Ya. Y la atención en el centro de salud comunitaria es ¿en qué horario? Es durante las 12 horas del día. 12 horas. O sea, las citas se dan en el transcurso del 8 de la mañana, digamos, a 6 de la tarde. Sí. Así. ¿Y cómo se está haciendo con el tema de la hospitalización? Porque usted tiene toda la razón, hasta hace pocos años, no tan pocos, pero antiguamente se solía hospitalizar al paciente. Yo me acuerdo que la primera vez que visité el Hospital Larco Herrera como estudiante, asistía a shocks insulínicos, a maneras bastante bruscas, vamos a decir, de tratar. Yo imagino que eso ya no se usa, por lo menos de manera general, ¿no? Shock insulínico, por supuesto los shocks eléctricos, pero cosas que hoy día no están en
en el bagaje de la terapia psiquiátrica, pero ¿cómo se está haciendo con la población que antes requería hospitalización? ¿Hay adherencia al tratamiento farmacológico como para que se justifique el que no haya hospitalización? ¿La persona realmente se incorpora plenamente a la sociedad? ¿Cuál es su lectura como... Sí, sin recurrir necesariamente a estadísticas, ¿no? Su lectura sobre el tema. Estamos cambiando el estigma. Antes se consideraba que la persona que tenía un problema de salud mental era irrecuperable, que no había tratamiento posible que le permitiera reincorporarse a sus actividades de la vida cotidiana, en su familia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Eso ya no es así. Ahora las personas con problemas de salud mental pueden recuperarse al 100% en su funcionalidad, que es diferente que curarse. Porque realmente la curación, doctor, usted lo sabe, pues es muy rara. O sea, curar significa nunca más volver a tener lo que tuve, ¿no? Y sea para muy pocas patologías físicas y mentales. Entonces ahora se habla de recuperación total, que es la que le permite a la persona vivir como cualquier otra persona, que no tenga un problema de salud mental. Esa es la idea. Y para lograr esto se ha tenido que trabajar insistentemente con la población de larga estancia en los hospitales psiquiátricos. Yo he sido 7 años director del Hospital Larco Herrera en la década del 90. Y ahí teníamos más de 700 pacientes. Ahora hay 333. ¿Por qué? Porque el paciente ya se puede recuperar. Hay tratamientos, psicoterapias que le permiten no tener que estar institucionalizado. ¿Cuántos tenían en los 90? 700. 700. Y ahora con más población general 300. hay menos de la mitad Sí. hospitalizados. ¿Por qué? Porque la idea no es institucionalizarlo, sino que viva como vivimos todos, ¿no? Es posible. Se ha logrado en el mundo. Yo visité el Hospital Larco Herrera, creo que hace 2 años, y vi la sala de hospitalización. Ahí están generalmente pacientes con esquizofrenia severa, ¿no? Situaciones que requieren hospitalización necesariamente. Pero, por ejemplo, cuando uno ahora va a los Estados Unidos, encuentra en las calles a personas que están afectadas por el uso, por ejemplo, Fentanilo. Claro, fentanilo básicamente, o drogas que están mezcladas con fentanilo, entonces el paciente inadvertidamente se hace adicto al fentanilo, no habiendo querido, ni siquiera sabiendo que estaba tomando fentanilo. Bueno, el hecho es de que estas personas están clasificadas como pacientes mentales. Y una de las políticas que quiere cambiar el presidente Trump, según escuché en una locución ahora 2 o 3 semanas de él, es que quiere volver a construir manicomios en Estados Unidos. Las instituciones de salud mental deben volverse a abrir, según su opinión, y según la opinión del ministro de Salud Kennedy en Estados Unidos, ¿no? Que no es precisamente un buen vocero de la salud, pero sin embargo está ahí, ese es su papel ahora como ministro. ¿Qué opina usted de esa? ¿Es eso aplicable al Perú también? Estuvimos al tanto de estas declaraciones, sobre todo del doctor Kennedy, y las hemos seguido. Ha ido cambiando de opinión ya. ¿Por qué? Porque hay pues temas de derechos humanos, ¿no? O sea, nadie puede ser obligado a actuar en contra de su voluntad, a no ser que intervenga la autoridad judicial y con evaluación médica se pueda disponer qué hacer con esta persona. Pero y eso está en la ley de salud mental. Pero de no ser así, la persona tiene libertad de hacer con su vida lo que estime. Creo que es un tema que actualmente no ha encontrado en el mundo una respuesta única. Hay de las dos posiciones. Acá en el Perú, en la ley de salud mental, estamos implementando la hospitalización con consentimiento informado. Y si el paciente no desea internarse, no se le interna, pero tampoco se le abandona. Se trabaja con él conciencia de enfermedad para que logre entender él y la familia que necesita algún tiempo breve de hospitalización para estabilizarse y de ahí salir de alta y continuar con su vida.
Ahora, al respecto de eso, justamente en la visita que hice creo que fue hace 2 años, al Hospital Arco Herrera, había algunos pacientes que tenían ahí años residiendo en el hospital, o sea, ya era su casa. ¿Eso es parte de un tratamiento moderno de pacientes de salud mental? No, no es parte de un tratamiento moderno. Eso fue resultado de una realidad muy triste. Yo recuerdo que algunos niños y niñas que estaban en el puericultorio, que queda al frente del hospital, y que tenían algunas conductas que no iban con los estándares de comportamiento del puericultorio, los pasaron al Hospital Arco Herrera. En aquel entonces en el pabellón de hospitalización para niños y adolescentes en el Arco Herrera. Ahora eso ya no es posible. Y ahí crecieron. Se hicieron jóvenes, se hicieron adultos y algunos han muerto. Disculpe la interrupción, doctor Brownlee, pero a estos niños que pasaron del puericultorio al Hospital Arco Herrera, ¿los pasaron porque tenían problemas de salud mental o por asuntos de falta de espacio en el puericultorio? No, porque tenían problemas de salud mental. ¿Tenían problemas? Sí, sí, sí. Ya. ¿Y se institucionalizaron en el hospital, se quedaron ahí. Ya. Tanto como otros que fueron llevados al hospital por sus familiares, por tener ciertamente crisis psicóticas, por ejemplo, se hospitalizaban, mejoraban, la familia nunca los visitaba y cuando eran dados de alta no se les podía dar de alta porque la familia había dejado una dirección falsa. Entonces el servicio social buscaba a la familia por todo el país, a veces se conseguía ubicarlos, otras veces no. Los habían abandonado. Abandonados en el hospital. ¿Qué de los 333 pacientes que usted mencionó que existen hoy en el Hospital Arco Herrera, cuántos están en esa situación de abandono? ¿Cuántos están ahí de pensionistas, vamos a decir, y no en un sistema fluido de ingresos y salidas, ¿no? Un aproximado del 70% de los pacientes. 70% de los pacientes están ahí residiendo, ocupando una cama de manera permanente casi. Efectivamente, por temas de que los han abandonado. Acá también contamos los pacientes abandonados con los judicializados, pero más el porcentaje de los pacientes abandonados, que como bien se sabe se ha estado disminuyendo, se han encontrado familias o han pasado a los hogares protegidos. A la fecha aún hay este tipo de amenaza de los familiares de querer abandonar al paciente. Cuando una persona en salud mental tiene un diagnóstico y recae, a veces tiene que internarse para estabilizar. De los centros de salud mental comunitarios lo detectan. Entonces nos lo refieren al paciente, llega a la emergencia, los atendemos. En algunos casos con la atención de primeros auxilios psicológicos baja la crisis y no tiene que internarse y en otros no. El internamiento en emergencia es de un promedio de 3 días, más o menos, y se da el alta. Y aquí ya empezamos a notar que muchas veces viene el familiar y no quiere retirarlo. Hemos tenido momentos de llamar a la policía para que el familiar se anime a retirarlo inclusive, y ahí ya empieza la sospecha del abandono. Y a veces también por las patologías o la necesidad pasan al internamiento de estancia aguda, que en un promedio de 38 días el paciente ya está rehabilitado para ir a casa, y acá también tenemos un porcentaje de familiares que a veces no desean retirarlo y se prolonga el internamiento. Hemos tenido internamientos prolongados de los 38 días hasta 100 días en el convencimiento, y más que en el convencimiento, en el abordaje a la familia para que acepte el paciente y finalmente lo retire para evitar que quede institucionalizado como los otros pacientes. Claro, y estos pacientes, o sea, de 333, 70% de manera rápida, son 200 pacientes. Así es. Que en realidad ya han sido dados de alta, pero nadie se los lleva y no hay cómo dejarlos. Están ocupando camas y en realidad no están necesitando hospitalización. Efectivamente. Porque una cosa es si necesitaran hospitalización y hubiera un tema de plazos, yo lo comprendo, pero no es así. Ya están, entre comillas, libres de poder integrarse, quizá con tratamiento farmacológico, visitas frecuentes de rutina, pero no tienen por qué ocupar una cama. ¿No debilita eso el sistema de tratamiento? Porque le quita 70% de los recursos. En este caso, el Hospital Arco Herrera, me imagino que en el Noguchi y en el Valdizán tienen problemas similares. No creo que sea un caso específico del Arco Herrera. Entonces, ¿esto no cree que debe ser un tema que debe abordarse de manera prioritaria? Por ejemplo, construir hospicios
para que estas personas que nadie las quiere recoger, bueno, pues que se vayan a un hospicio, pero no a un hospital de salud mental. No sé qué opinan al respecto. Sí, de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Estas personas ya no necesitan ser atendidas en el sector salud, de manera hospitalaria, o para hospitalización me refiero. Deben estar en su casa. Y como no tienen casa, necesitan lugares donde estar. Y aquí es la necesidad de coordinar con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la construcción de esos albergues, esos hospicios para estas personas. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que esa es una iniciativa totalmente acertada. Claro, porque se le está quitando presupuesto. Sí. Usted he visto que su presupuesto inclusive ha disminuido. Para el año 26 está programado 688 millones. El año pasado tuvieron 760 y el previo 915. Sí, falta incorporar lo del... Las demandas adicionales. Sí, las PIN. Ese es el igual, PIN. igual, con un PIM así van perdidos. Muy en especial si 2/3 de esto, suponiendo que todo es para hospitalización, lo que corresponde a hospitalización, están destinados a darle pensión completa a personas que no necesitan estar allí. Y no solo eso, señor congresista, sino también, la doctora Samayoa lo mencionó, tenemos un grupo de pacientes judicializados. Son pacientes que han cometido delito por su condición mental. Y el Poder Judicial no los puede tener en las cárceles. Los tiene con medida de seguridad en los hospitales psiquiátricos. Pero en vez de permitir que los médicos de los hospitales psiquiátricos determinen cuánto tiempo estén hospitalizados, de acuerdo a su condición clínica, les dan una cantidad de años similar a la cantidad de años que podrían tener si no estuvieran como pacientes mentales en las prisiones. 7 años, 10 años, 15 años, 20 años de hospitalización. Es una forma de, quizá en algunos casos, me permito decir, de evadir, de hacer que estos internos evadan su penitenciaría y los envían al hospital de Correra, donde quizá gozan de libertades que no tendrían en el mismo penal. Pero, ¿y qué porcentaje? Estamos hablando de estos pacientes judicializados que usted menciona. Sí. ¿Cuántos de los 333 son pacientes judicializados? Tenemos 33 pacientes. Ya. Tenemos más o menos el 10% de todos nuestros pacientes son judicializados. Tenemos el 1%, no, el 1%. 36. Tenemos 36 pacientes judicializados. 10%. ¿No? Sí, más o menos, sí, 10%. ¿Y eso es aparte de del 70% que no se los llevan a su casa? Está dentro. Sí. Está 70. dentro. O sea, Está dentro el 70 ok, entonces vamos a redondear las cosas así. 60% de los pacientes es gente abandonada por sus familias, no se los quieren llevar. Sí. Y ustedes porque no sé por qué no los ponen afuera en la puerta con su maleta, ¿por qué no hacen eso? ¿Qué es lo que haría cualquier clínica privada, no? Sí, Pero que tienen los lo que derechos pasa humanos. es que el Hospital Víctor Larco Herrera tiene una larga trayectoria y proviene de un albergue. O sea, el hospital era una colonia Asilo La Magdalena. El antiguo manicomio de El Lima. antiguo manicomio, exacto. Entonces, viene de esa visión manicomial, ¿no? Que se dio por décadas durante el siglo pasado, ¿no? Y que recién está cambiando. Entonces, los 300 pacientes son un rezago de esa época y no pueden ser dados de alta porque se quedarían en la calle. Entonces, durante tantos años se han quedado, como dice el doctor Bromley, han hecho su vida en el hospital, ¿no? Muchos de ellos tienen décadas viviendo en el hospital, de manera que van a tener que o ser trasladados a un albergue, ¿no? Si es que se construyera una residencia para ellos, porque en realidad son pacientes que ya sus cuadros psicopatológicos están compensados. O sea, de medicación psicopatológica, de medicación psiquiátrica, reciben muy poco.
solamente para mantenimiento. Claro, digamos que se están haciendo los locos. ¿Ah? No, en realidad no. Más que todo, ellos tienen problemas de salud física, ¿no? Por su edad, por ejemplo. Tenemos un pabellón donde tenemos adultos mayores y los principales problemas de estos adultos mayores no son los psiquiátricos, son los problemas físicos, ¿no? Claro. Y sociales, claro. Claro. Sí, pero a mí me parece que es un problema central que debe conversarse en el sector salud respecto de los 3 hospitales principales de salud mental en el Perú, Noguchi, Valdizán y Larco Herrera, porque le está quitando 70% de la capacidad. El Hospital Larco Herrera tiene un terreno que le pertenece a la beneficencia, tengo entendido. Y ustedes entiendo que están todavía peleando por el tema de la titularidad, no les permiten construir, pero la pregunta es, si ustedes van a querer utilizar el argumento de necesitamos este terreno para construir, cuando le saquen en cara que el 70% de sus pacientes no deberían estar allí, pues ¿para qué quieren construir? Les van a decir, ¿no? Sí, en ese sentido, en esta nueva gestión en la que estoy yo, estamos tratando de cambiar eso en el hospital, ¿no? Por ejemplo, implementando servicios de hospital de día, que se le llama, o clínica de día, que es un intermedio entre la hospitalización y la atención ambulatoria de los pacientes, ¿no? Son personas que están durante el día, reciben sus terapias, su tratamiento y luego retornan a sus casas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo queremos implementar. También vamos a fortalecer los servicios de atención de agudos, ¿no? Que debido, sobre todo en el área de varones, por los pacientes judicializados, tenemos menos 27 camas por la presencia de los pacientes judicializados en agudos, ¿no? Entonces, queremos fortalecer eso, queremos fortalecer los talleres, las atenciones ambulatorias del hospital, ¿no? Y estamos cambiando también esa forma de ver la hospitalización en psiquiatría, ¿no? Que la gente se ha quedado mucho con eso en la mente, ¿no? Que te van a amarrar, te van a hacer cosas. O sea, todo eso lo estamos tratando de trabajar. Por ejemplo, en el hospital, en el pabellón de agudos se está implementando una sala de calma para no tener que sujetar físicamente a los pacientes, sino invitarlos a contenerse y ayudarlos y aprender a contenerse ellos mismos, ¿no? O sea, como hospital estamos tratando de mejorar y de cambiar y de alinearnos a la visión que tiene la salud mental actualmente, ¿no? Sobre los pacientes judicializados, deben ser como 36, 40, según lo que me han mencionado. Usted me dice que quien califica que el paciente se quede años en el hospital hasta quizás cumplir su condena es el juez y no le asignan eso a un profesional de la salud. ¿Eso está en qué? ¿Está en el Código Penal? ¿Está en qué norma está eso para cambiarla? Eso tiene que existir. Quien debe decidir cuánto tiempo se queda en el hospital de salud mental un paciente judicializado es un médico, no es el juez. Está en el Código Penal, hay un artículo que especifica que esta medida de seguridad de hospitalización puede durar hasta el tiempo que debió durar si no estuviera hospitalizado, que no se ha logrado modificar. Pero eso lo determina el juez. Lo determina el juez, y que es contrario a la ley de salud mental. Contrario a lo que pasa en el resto del planeta. Así es. En otras partes del mundo no es así. La ley de salud mental establece que una junta médica del hospital que evalúa a la persona puede determinar si se sigue quedando en hospitalización o es dado de alta. Pero no se ha logrado todavía. Nosotros vamos a estudiar ese tema porque nos gustaría quizá modificar el artículo del Código Penal que corresponda a ello, porque no me parece correcto. Me parece que allí habría algún tipo de abuso. Quizá algunos, no voy a decir todos, algunos de estos pacientes no requieren estar tantos años, el equivalente a su pena, y de ahí salen libres y a su casa, ¿no? No. En realidad esto debe revisarse. Debe ser, como usted dice, lo que dice la ley de salud mental, que es que sea una junta médica y no
la voluntad original, inicial, primaria del juez, ¿no? Bien, yo quería pasar brevemente a otros temas. Es fascinante, me parece este tema. Disculpe que me esté extendiendo en mis preguntas, pero a falta de preguntas de mis colegas, las puedo hacer yo. Gracias. Sobre el tema de la calificación de salud mental, ustedes hablaron de los determinantes de la salud mental, o de la no salud mental, vamos a decir, ¿no? Hablaron de pobreza, desempleo, marginación social, ausencia de paz, por ejemplo, en países que están en guerra. El que tu país esté en guerra, que te estén bombardeando o que hayan matado a familiares o amigos, definitivamente afecta a la salud mental en aquellos que son más lábiles. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con aquellos otros temas que son característicos de nuestra sociedad peruana, como el que prendemos un noticiero a las 6:30 de la mañana y solo hablan de asesinatos y de atropellos y de extorsiones? Y no hay otra noticia. O sale uno a la calle y hay ruido, autos que te quieren atropellar, te demoras 3 horas en llegar a tu trabajo. ¿No es eso también un determinante importante? La pregunta es, ¿han encontrado ustedes que en su, por lo menos en los centros de salud comunitario, hay personas a quienes se les puede atribuir como causa, ¿no? Que hayan iniciado un desgarro, vamos a decir, en su salud mental, estos temas banales aparentemente como el tráfico, el ruido, la apariencia de inseguridad, o no apariencia, pero la percepción de inseguridad ciudadana? Sí, los determinantes sociales de la salud en general. En salud mental no existen tan específicos, pero para tratar esto es que la Ley de Salud Mental ha creado el CONASAM, que es la Comisión Nacional de Salud Mental integrada por 13 sectores, incluido justicia, educación, Ministerio de Defensa, de vida, etcétera, para trabajar estos temas. Lamentablemente, por una serie de cambios que han venido sucediendo en el país, no ha sido posible darle continuidad a esto. Pero esperemos que ya con una mejor estabilidad podamos activarlo y trabajar otros temas, en particular lo de los medios de comunicación, actualmente están en vigencia. Esto ya ha comenzado a trabajarse con el propio Congreso de la República a partir, por ejemplo, de la regulación del uso de celulares en los colegios, en las instituciones educativas, tal como pasa en otras partes del mundo, ¿no? Se deberán usar tan solamente para aspectos académicos. La influencia de los medios de comunicación en la salud mental está estudiada en el mundo, pero tiene que ver también con aspectos de la libre empresa, del ejercicio de la actividad privada a voluntad. Y creo yo que el trabajo debería ir de la mano con una autorregulación. O sea, trabajar con los sectores empresariales encargados de los medios de comunicación para tomar conciencia qué información debe o no darse y cómo transmitirse. Ya se ha logrado con el tema del suicidio. Ya no se dedica tanto tiempo la prensa ahora, los medios de comunicación, a fijarse en el detalle del suicidio y cómo fue y qué pasó. Hay una norma internacional de la propia OMS que regula. Y esperemos que con el tiempo esto también se dé para otras noticias, tal como pasa en otros países del mundo, en donde se da la noticia y ahí acabó la nota periodística, ¿no? Y no se insiste ni se reiteran aspectos que perjudican la salud mental de quienes vemos la televisión. Perfecto, gracias, doctor Bromley. Un punto adicional que quería mencionar, que quisiera mencionar, es el relacionado con el tratamiento de la salud mental en el sector privado. Los seguros privados, en general, detestan el que se hagan consultas de tipo psicológico o psiquiátrico, peor. Cuando el seguro lo permite, el copago es mucho más alto, la cantidad de profesionales disponibles es pequeña y en muchos casos simplemente no hay tratamiento
con cobertura suficiente como para que un presupuesto normal aguante. Entonces, solamente las personas que tienen acceso a hospitales públicos como los del CIS pueden tener asequible su tratamiento de salud mental, y aquellos que son muy ricos, que pueden pagar al psiquiatra de su gusto una tarifa competitiva con su capacidad y con el tiempo disponible, porque un psiquiatra no puede atender pues a 20 pacientes al día, ¿no? Hay una cantidad limitada de pacientes que la salud mental del psiquiatra también le permite atender, ¿no? Entonces yo comprendo eso, y el número es limitado, entonces el precio es alto. ¿Qué se puede hacer para que los seguros privados puedan asumir un poco más el tema de la salud mental como parte de las consecuencias, de ser un ser humano en la sociedad moderna, ¿no? La salud mental no es algo que vaya a ser erradicada, no es como la polio o la viruela, no se puede erradicar. Los seres humanos, creo yo, porque ustedes son psiquiatras, son los especialistas, pero mi opinión personal es que los trastornos de salud mental van a seguir con los seres humanos durante el resto de la historia de la humanidad. Lo que habrá es un control, un tratamiento, incorporación a la persona de manera funcional a la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿por qué aquellos peruanos que pertenecen al sistema de salud privado, que no son pocos, y es importante que los recordemos también, ¿por qué no tienen acceso a salud mental? Y cuando se les da un medicamento, el medicamento es carísimo, no tienen acceso a medicamentos modernos para el tratamiento de depresión, por ejemplo, o atención, de déficit de atención a hiperactividad, ¿no? Hay niños que no tienen acceso a estos medicamentos porque son muy caros. No sé si se les da esos medicamentos en el sistema de salud público, no lo sé. Y si se les da, si son los modernos. Pero quisiera que por favor pudiera elaborar en ese sentido, si fuera tan amable. Sí, en ese sentido es uno de los aspectos en los que el sector público está a pasos adelante del sector privado. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Que había una atención, entre comillas, libre, sin ningún tipo de regulación. Esto saturaba las atenciones, porque inclusive obligaba a atender a personas que no lo requerían tanto. Entonces, ahora en el MINSA ya estamos trabajando los paquetes de atención mínimos. Para depresión, al año tantas consultas, tantos días de hospitalización y tantas terapias, como un paquete mínimo de atención. Lo estamos trabajando con los gobiernos regionales. Esto ya permite regular mejor el sistema de atención. Trabajado esto en la actividad privada con los seguros, creo que nos va a permitir dar ese paso también en este aspecto, que sí lo contempla la Ley de Salud Mental, que establece que todas las condiciones de salud mental deben ser atendidas por los seguros privados, sin ninguna excepción, pero no lo están poniendo en práctica como quisiéramos. Algunos ya lo están haciendo, pero no todos como debería de ser. Entonces, un poco la idea es trabajar con la actividad privada para establecer paquetes mínimos de atención para determinadas patologías. Y creo que con esto ya estarán más asequibles a aceptar este tema. Perfecto, muchas gracias, doctor Bromley. No sé si la doctora López Arias o usted mismo, doctor Bromley, o la doctora Samayoa tengan algún comentario final que hacer antes de proceder a cerrar la sesión. Por favor. Yo solamente enfatizar en el hecho de que debemos todos tratar de promover una mejor concepción y tener mejor educación en temas de salud mental, ¿no? En todo nuestro país, en el ámbito en el que nos desenvolvemos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Hospital Víctor Larco Herrera recibimos muchas veces la presión política de autoridades que insisten en la hospitalización, por ejemplo, de pacientes, ¿no? Cuando en realidad no tienen condiciones para hospitalización. Entonces, eso debe cambiar.
Perdón, ¿quiénes insisten? ¿Quiénes ponen la presión? Esa parte no la entendí. Algunas autoridades a veces, ¿no? Hay presión política, ¿no? Nos recomiendan ¿Autoridades médicas o No, autoridades políticas. Entonces, eso, por ejemplo, no está bien. No está bien, no ayuda, como tampoco ayuda la presión por parte de los jueces de hospitalizar pacientes o hospitalizar personas que muchas veces sí pueden tener problemas de salud mental, pero básicamente tienen problemas psicopáticos y representan un peligro para el resto de pacientes, ¿no? Que es lo que pasa en el pabellón 1. Entonces, yo creo que todos debemos conocer, saber que la visión manicomial de la salud mental debe cambiar. No podemos seguir viendo al Hospital Larco Herrera como un depósito de personas que tienen problemas de salud mental y que no quieren ser recibidos en su familia, ¿no? Por eso que también en nuestro hospital se están desarrollando programas de trabajo con la familia para concientizarles y para ayudarles a recibir a los pacientes cuando son dados de alta, ¿no? Eso lo hacemos en pabellones de agudos, ya no lo podemos hacer en los pacientes abandonados en nuestro hospital, pero es importante que todos manejemos esa visión, ¿no? De que no más manicomios porque es una falta a los derechos de las personas, ¿no? O sea, las personas no se deteriorarían si, por ejemplo, estuvieran atendidas, fueran atendidas de manera oportuna, ¿no? O sea, no tendrían por qué deteriorarse. Y a eso está encaminada la ley de salud mental y las actividades que realiza el MINSA en el primer nivel de atención, ¿no? Es decir, que las personas que, por ejemplo, entran en depresión rápidamente sean atendidas y reciban el tratamiento, como decía el doctor Bromley. En el sector público manejamos medicamentos de primera línea, muy buenos medicamentos, ¿no? Que probablemente las personas no podrían comprarlos, no podrían adquirirlos, pero a través del SIS se les brinda estos medicamentos para que estén bien, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que nos eduquemos más en temas de salud mental. Eso nada más. Doctora Somayoa. Sí, lo importante de romper el estigma en la salud mental. No solamente lo vemos en una crítica, en una propaganda, en un comercial como el doctor Bromley. Usted mismo lo ha dicho, ¿no? En las EPS, cirugías, hasta cirugías plásticas probablemente, ¿no? Cuando dicen que agravia a la persona, pero no está incluido, por ejemplo, la atención en psiquiatría o en salud mental. Y es algo que le tienen mucho la sociedad, las personas, los profesionales. Recordemos que estamos en un proceso de adhesión a la OCDE, en donde pedimos tener comportamientos de países desarrollados, mejora la población, mejora la violencia. Tal vez no hay una causa de decir por qué hay estas noticias del tráfico, de violencia, pero sí hay situaciones o sistemas que lo promueven. Y acá es muy importante saber el abordaje con la familia. Las familias saludables inevitablemente van a generar sociedades saludables y por ende permiten el desarrollo también del país. Las familias disfuncionales ocasionan lo contrario y obviamente generan violencia, delincuencia. Entonces ya no solamente ver la parte de la salud de una manera integral, física, sino también el abordaje psicosocial. Lo importante es que es tener una buena familia, una persona estructurada, estabilizada, para que esté en otros ambientes. Y en ese sentido también trabajar la salud mental en la parte intersectorial. No solamente el Poder Judicial, sino también la parte de la educación, que es muy importante. Sí, sí, yo quería mencionar, quizá ya como punto final, nosotros desde el Ministerio de Salud nos hemos venido reuniendo ya con el Noguchi, Valdizán y Larco Herrera respecto a este tema bien importante que usted mencionó, los pacientes judicializados, ¿no? Y en esas mesas de trabajo que se han ido exponiendo, hemos visto que gran problema es a veces el estigma que puede tener desde el nivel de justicia y que no comprende que estos pacientes necesitan ser atendidos según la ley de salud mental, bajo enfoque de derechos y bajo una atención en su comunidad y terminar su condena en los establecimientos donde les corresponde.
Es en ese sentido que hemos también citado a algún juez para que nos cuente la experiencia que se tiene frente a esto, y muchos de estos problemas se basan en que no existen quizás estas normativas que se alineen o que articulen entre el nivel de justicia y el nivel de salud, y por lo que sí creo que aprovecharíamos la mesa para que a través de usted, de acuerdo al interés que usted ha puesto en este tema de los pacientes judicializados, se pueda dar esa atención oportuna, ya que estamos quitando camas a pacientes que realmente necesitan esa atención en el nivel hospitalario, en esos hospitales especializados. Eso básicamente. Sí, señor congresista, la salud mental en nuestro país requiere la participación de todos. Hemos mejorado mucho, pero todavía es insuficiente. Necesitamos seguir mejorando. Y parte de la mejora consiste en los aspectos normativos, legislativos. Yo quiero agradecer al Congreso de la República, a través de su persona, que nos ha permitido tener una ley de salud mental. Y tenemos también ahora leyes para algunas condiciones de salud mental que nos están permitiendo trabajar mejor, como el trastorno de espectro autista, trastorno por déficit de atención, y espero que poco a poco esto se vaya extendiendo. Sin la participación del Congreso de la República no hubiera sido posible avanzar como hasta ahora estamos avanzando. Y creo que todas las aristas las debemos seguir considerando. Quedamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Bromley. Yo quisiera pedir, de manera final, por favor, si nos pueden remitir las estadísticas de los pacientes judicializados que están hospitalizados, así como de aquellos pacientes que están haciendo básicamente hotelería, ¿no? 200 pacientes en hotelería en el Hospital Arco Herrera. Y no sé si sea posible a través suyo extender esto al Hospital Valdizán y al Hospital Noguchi. Claro, le comento que en esas mesas de trabajo ellos han dispuesto que como máximo plazo la primera semana de marzo van a presentar al Ministerio de Salud exponiendo todo este problema, las camas ocupadas, el tiempo de estancia que han estado teniendo en cada uno de estos hospitales, y podríamos remitírselo en su conjunto en todo caso. Porque para poder elaborar el proyecto de ley que modifique lo que haya que modificar, básicamente el Código Penal para lo que es los judicializados y quizá la Ley General de Salud para lo que corresponde a la creación de albergues que acojan a aquellos pacientes que ya no necesitan estar en el hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces agradeceré que se pueda remitir esta información en la medida que esté disponible. Quizá antes para el Hospital Arco Herrera y luego para el Noguchi y el Valdizán. Claro, ellos tenían como tiempo límite esta última semana de febrero en poder extenderla como máximo plazo el lunes, el primer lunes de marzo. Entonces nosotros se lo podríamos remitir. Y como es el mismo ministro de Salud, no pueden poner la justificación de que han cambiado de ministro. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿hay alguna intervención solicitada? No, perfecto. Bueno, entonces, quiero agradecer a la directora general del Hospital Nacional Víctor Arco Herrera, la doctora Judy López Arias, asimismo al doctor Carlos Bromley Coloma, de la Dirección de Salud Mental del Hospital Arco Herrera, la doctora Ana María Samayoa, jefa del Departamento de Hospitalización, y usted pertenece al equipo técnico de la Dirección. Sí, también soy médico mental, psiquiatra, ¿no? sí. Médico psiquiatra, sí, doctora. Sí. Sí, doctora, la doctora Benilda Velázquez, ¿no es cierto? Correcto. Agradecemos a la doctora Benilda Velázquez por su participación y estamos pendientes de su comunicación respecto de esas estadísticas del Noguchi y del Valdizán. Claro que sí, no tengo. Muchas gracias.